Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del primer año del posgrado de Gastroenterología del Hospital Central de Valencia y el tema del que hablaremos a continuación se denomina tumores benignos y pólipos de colon. Dentro de las lesiones proliferativas colorectales, entre ellas pólipos y poliposis, debemos distinguir dos grandes tipos de lesiones, los tumores benignos, que generalmente se denominan pólipos, y los tumores malignos. Ellos deben distinguirse de las lesiones no epiteliales o verdaderos tumores benignos del colon, en donde tenemos los leiomiomas, neurofibromas, lipomas, entre otros. El pólipo es toda elevación de la pared gastrointestinal hacia la luz, constituida por cualquier tipo de tejido, de origen mucoso o submucoso, o incluso más profundo o de naturaleza neoplásica. Hay que recordar que el diagnóstico histológico de los pólipos en colon y recto va a ser el que va a determinar la conducta que debe tomar el médico especialista frente al paciente. Por ejemplo, la actitud frente a un pólipo informado como hiperplásico va a ser totalmente diferente a la que se adopte frente a un pólipo diagnosticado como un adenoma velloso con displasia de alto grado, por decir algo. Luego tenemos la clasificación histológica, en donde tenemos que los pólipos colorectales se dividen en pólipos neoplásicos. Estos a su vez se dividen en adenomas, en donde vamos a encontrar una subclasificación donde tenemos los tubulares, tubulovellosos y vellosos. Luego vamos a tener los pólipos aserrados, que se subclasifican a su vez en pólipos hiperplásicos, adenomas sésilas aserrado, adenoma aserrados tradicional y pólipos mixtos aserrados. Y luego tenemos los pólipos no neoplásicos, en donde vamos a encontrar los amartomatosos, los agregados linfoides y los pólipos inflamatorios. El objetivo va a ser actualizar y ampliar los conceptos en el diagnóstico endoscópico e histológico de los pólipos y tumores de colon, por lo que la biopsia va a proveer suficiente información para hacer el diagnóstico microscópico en la mayoría de los pólipos. Sin embargo, va a tener limitaciones cuando el origen de esta lesión se localiza por debajo de la mucosa o la clásica lesión subepitelial, que llamaremos pólipos estromales en esta presentación, o cuando el tamaño del pólipo dificulta tomar una muestra representativa. Primero vamos a tener los pólipos adenomatosos. Estos van a estar compuestos por epitelio displásico, son asintomáticos, representan hasta el 70% de las lesiones colorectales y se dividen en adenomas convencionales, adenomas planos y adenomas aserrados. El adenoma convencional se produce a partir de las mutaciones en la vía del gen APC y beta-catenina y endoscópicamente se presentan como pólipos sésiles. Raramente van a ser pediculados, son solitarios y morfológicamente pueden ser aterciopelados de superficie lobulada, y de esto va a depender la degeneración maligna del pólipo. Dentro de su evaluación histopatológica vamos a tener ciertas características como, primero, identificar la displasia para hacer un diagnóstico del adenoma. Histológicamente, este diagnóstico de displasia se va a basar en la identificación tanto de la tipia arquitectural como de la tipia citológica, es decir, las células epiteliales que tapizan las criptas. Y algo sumamente importante para el patólogo es no confundir displasia con cambios nucleares reactivos observados en procesos inflamatorios o por efecto del electrocauterio, como observamos aquí en las imágenes inferiores, en donde a la izquierda vemos un pólipo adenomatoso constituido por criptas distorsionadas pero tapizadas con epitelio displásico, a diferencia de la imagen de la derecha, en donde vemos un pólipo inflamatorio constituido por criptas distorsionadas, pero van a estar tapizadas por un epitelio con cambios regenerativos. Luego vamos a tener, dentro de la evaluación histopatológica, la graduación de la displasia, la cual puede ser de bajo grado o de alto grado, y de esto va a depender, como ya mencioné, el grado de atipia tanto citológica como arquitectural. Luego vamos a tener la tercera característica, que consiste en tipificar el adenoma según su arquitectura, en donde podemos tener un adenoma velloso con una mayor arquitectura vellosa, un adenoma tubular con un componente tubular mayor en su arquitectura y el túbulo velloso, que va a tener un componente mixto en su arquitectura, tanto tubular como vellosa. Desde el punto de vista endoscópico, vamos a tener que el adenoma tubular se va a diferenciar en un pólipo redondeado, como observamos en la imagen de la izquierda, con un diámetro que oscila entre unos pocos milímetros a 2 centímetros o más. Este tiene una superficie lisa y esta va a estar dividida en lóbulos por hendiduras que se comunican entre sí y muy habitualmente puede ser pediculado. Luego vamos a tener el adenoma tubulovelloso,
Este tiene una morfología intermedia y un comportamiento intermedio, pero como observamos en la imagen del medio, se puede presentar mayormente de forma pediculada. Luego tenemos el adenoma velloso, en donde vamos a tener, como observamos en la imagen de la derecha, un pólipo sésil de diámetro variable, generalmente de mayor tamaño en comparación al adenoma tubular. Su base va a ser amplia o se puede extender a más de media circunferencia del colon y su superficie va a ser afelpada, granulosa y va a estar constituida por prolongaciones digitiformes. Esto nos puede hacer sospechar desde el punto de vista endoscópico que estamos ante la presencia de un pólipo velloso. Estos se ubican con mayor frecuencia en colon izquierdo y desde el punto de vista histológico es una lesión con un gran potencial maligno. Vamos a tener en cuenta que se considera adenoma avanzado aquel con mayor y más rápida probabilidad de progresar a cáncer colorectal y se lo define con la presencia de uno o más de las siguientes componentes. Primero, que sea mayor a 10 milímetros, que en su arquitectura tenga más del 25% de un componente velloso y que tenga la presencia de displasia de alto grado. Ok, hay que tener en cuenta que la secuencia adenoma-carcinoma va a corresponder al modelo de carcinogénesis más frecuente en el colon, en donde distintos factores, tanto genéticos como la presencia de mutaciones, como los que observamos en las imágenes inferior, como factores ambientales que pueden hacer que un epitelio normal evolucione finalmente a un adenocarcinoma. Recordando siempre que todos los pólipos adenomatosos aparentemente benignos pueden poseer en su seno un carcinoma invasor microscópico. Luego vamos a tener el adenoma plano. Por definición no son verdaderos pólipos y como observamos en la imagen puede ser una lesión plana, pequeña, mínimamente elevada y en algunos casos deprimida. Histológicamente no presentan displasia, pueden presentar displasia como cualquier adenoma convencional y la arquitectura es casi siempre tubular. Esta puede progresar a un pólipo adenomatoso o directamente a un carcinoma sin una lesión polipoide de por medio y es lo que se denomina carcinoma de novo. Esto último es más frecuente cuando la lesión es mayor a 5 milímetros. Luego vamos a tener el adenoma cerrado. Se considera que alrededor del 20% de los carcinomas colorectales se origina a partir de adenomas aserrados. Estos pólipos siguen una vía distinta a la tradicional o denominada secuencia adenoma-carcinoma, en donde vamos a encontrar otro tipo de mutaciones como mutación del oncogen BRAF, hipermetilación y inestabilidad microsatelital. Histológicamente presentan una arquitectura cerrada, es decir, con pliegues intraluminales al interior de las criptas y en la superficie, lo que genera un aspecto estrellado o dentado. Vamos a tener características que nos van a diferenciar un adenoma aserrado de un adenoma tradicional, en donde primero vamos a tener que el adenoma aserrado puede tener la presencia de una cubierta de moco y los adenomas convencionales no. También vamos a tener la presencia de otras características como la presencia de una superficie nubosa, bordes poco definidos, una forma irregular y puntos oscuros dentro de sus criptas. Dentro de sus características vamos a tener en cuenta que son de difícil detección, tienen un patrón glandular específico o pit pattern denominado O de open, tienen una mayor tasa de resección incompleta en comparación a los adenomas convencionales, van a presentar menor sangrado post resección en comparación a otros tipos de adenomas y tienen una menor adhesión a la submucosa. La Organización Mundial de la Salud los va a dividir en pólipos hiperplásicos, los cuales tienen una característica plano-sésil, tienen un tamaño menor de 5 milímetros, se ubican en colon izquierdo y tienen una prevalencia hasta del 90%, los cuales son los más frecuentes. Luego encontramos el pólipo serrato-sésil, el cual puede ser en plano o sésil, tienen una prevalencia de hasta un 25%, se ubican en colon derecho y tienen un elevado riesgo de carcinoma colorectal. Y por último, el adenoma serrato-sésil tradicional, que el cual mayormente es pediculado, tiene un tamaño mayor a los pólipos anteriores, su prevalencia es muy baja, se ubica en colon izquierdo y tiene un riesgo elevado de carcinoma colorectal. Desde el punto de vista histológico, hay que tener como detalle importante que el patólogo debe tener presente que los pólipos aserrados mantienen una histología similar a la de los pólipos hiperplásicos, pero con incremento en la concentración de células epiteliales con un aspecto aserrado o dentado.
Desde el punto de vista endoscópico, como observamos en la imagen D, el pólipo aserrado sésil es un pólipo sésil grande, mayor de 1 centímetro, frecuentemente localizado en colon derecho, como ya mencioné, y son descritos como de superficie lisa o granular y tienen por lo general bordes poco definidos. Luego tenemos en la imagen F un adenoma aserrado tradicional, el cual puede ser pediculado o pseudopediculado, se localizan con más frecuencia en colon izquierdo y el riesgo de degeneración maligna es similar a la de los adenomas convencionales, pero su oncogénesis va a estar relacionada a la mutación del gen KRAS. Hay que recordar que estos pólipos tienen un elevado potencial maligno y van a seguir la secuencia adenoma-carcinoma que se denomina vía aserrada, la cual va a ser muy diferente a la secuencia adenoma-carcinoma tradicional. Luego tenemos los pólipos no adenomatosos, en donde vamos a encontrar el pólipo hiperplásico, el cual se origina de una apoptosis retrasada o fallida en las células epiteliales que lo conforman, y desde el punto de vista endoscópico, como observamos en la imagen del centro, puede ser una lesión pequeña, menor de 5 centímetros, sésil, localizada en las crestas de los pliegues y generalmente se ubica en el recto sigmoides casi en un 90%. Son asintomáticos, puede ser un hallazgo incidental en la colonoscopia, no van a presentar displasia, por lo que carecen de riesgo de malignización y no van a meritar seguimiento. Desde el punto de vista histológico, se clasifican según el contenido de mucinas en sus células epiteliales en pólipos hiperplásicos con células caliciformes, pólipos hiperplásicos pobres en mucina y microvesiculares. En su histología vamos a tener que es la arquitectura aserrada que toman las criptas y va a tener ausencia de atipia, tanto citológica como arquitectural. El aserramiento, a diferencia del adenoma aserrado sésil, no llega a la base de la cripta y va a alcanzar la mitad superior de esta. Es importante que estos pólipos, desde el punto de vista endoscópico, en poca frecuencia pueden presentarse como pediculados de superficie lisa, pero cuando son de gran tamaño pueden incluso ser lobulados con presencia de hiperemia y nos pueden hacer pensar en otro tipo de pólipos. Luego vamos a tener el pólipo amartomatoso, en donde se define como un pólipo con tejido maduro nativo de localización anatómica dispuestos de manera desordenada en el colon. Y estos pólipos amartomatosos van a estar compuestos por un tejido epitelial y estromal. Desde el punto de vista endoscópico, son pediculados, pueden ser solitarios con superficie aterciopelada o papilar, pero podrían formar parte de poliposis amartomatosas como los pólipos de Peutz-Jeghers. Normalmente son benignos sin riesgo de malignización, pero en el contexto de una poliposis este riesgo puede aumentar. Dentro de estos pólipos amartomatosos vamos a tener el pólipo juvenil. Este va a ser un amartoma congénito y algunos autores proponen que tiene un origen inflamatorio, pero como se van a presentar en la población pediátrica y excepcionalmente en adultos, siendo su principal manifestación la rectorragia. En su histología se va a basar en la identificación de criptas desordenadas, dilatadas y especialmente quísticas, con un estroma con denso infiltrado inflamatorio, hemorragia y angiogénesis. Endoscópicamente, este pólipo, como observamos en la imagen, es pediculado, frecuentemente solitario, rojizo y localizado en el recto sigmoides. Los pólipos juveniles aislados van a ser totalmente benignos, por lo que después de su extirpación no va a ser necesario un seguimiento. Solo en poliposis juvenil va a existir un riesgo de malignización, como veremos posteriormente. Vamos a tener otro tipo de pólipos, como es el caso de los pólipos reactivos, los cuales van a ser resultado de una marcada respuesta inflamatoria en el estroma y van a estar asociados a remodelación en la arquitectura de la mucosa colónica. Como observamos en la imagen, desde el punto de vista endoscópico, van a ser lesiones sésiles, generalmente rojizas, o del color de la mucosa, pueden estar solitarias o múltiples y con mayor frecuencia se ubican en el recto sigmoides. No presentan riesgo de malignización y el diagnóstico de este tipo de pólipos nos va a obligar a descartar cuadros inflamatorios asociados. Luego vamos a tener el pólipo inflamatorio, también conocido como pseudopólipo inflamatorio. Este se presenta en colitis crónica de larga
duración, como es el caso de la colitis ulcerativa, colitis infecciosa y diverticulosis, así como también en zonas de anastomosis, y en algunos casos van a estar presentes sin patología conocida. Desde el punto de vista histológico, consiste en identificar criptas distorsionadas, como observamos en la imagen inferior, a veces dilatadas, tapizadas por epitelios con cambios reactivos, estroma con denso infiltrado inflamatorio. La proporción entre criptas y estromas es variable, aunque algunos pólipos inflamatorios van a estar compuestos solo por estroma de tejido de granulación. Esto se observa en pólipos cercanos a la anastomosis principalmente. Y endoscópicamente, como observamos en la imagen del centro, pueden ser sésiles asociados a hiperemia, y cuando son pediculados, el diagnóstico diferencial va a incluir el pólipo juvenil. Luego vamos a tener los pólipos asociados a prolapso de la mucosa. Bajo este nombre se agrupa a varios tipos de pólipos reactivos que comparten una característica en común, y va a ser el prolapso de la mucosa. Esto aparece como resultado de tracción, distorsión por peristalsis traumática que conduce a una torsión vascular, isquemia y reparación local. Vamos a tener tres tipos de pólipos: el pólipo CAP inflamatorio, el cual se denomina CAP por la forma en capuchón de su cabeza. Este se localiza en rectos sigmoides como múltiples pólipos con una cubierta de fibrima o exudado. Estos podrían estar asociados a enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de úlcera rectal solitaria. Luego tenemos el pólipo mioglandular, que se ubica principalmente en colon sigmoides, pueden ser pediculados y esféricos de superficie lisa y generalmente solitarios. Y por último, los pólipos asociados a enfermedad diverticular, los cuales son múltiples y caracterizados por presentarse como pliegues de mucosa prominente de aspecto polipoide. Como observamos en la imagen de la derecha, tenemos una masa hiperémica lobulada, aproximadamente de 2 centímetros, la cual se proyecta a la luz del colon sigmoides y tiene como característica morfológica la presencia de un pólipo tipo París 1P o un pólipo pediculado, el cual presenta un tallo ancho y con una mucosa circundante de aspecto normal, lo que puede corresponder a un pólipo inflamatorio asociado a una mucosa prolaxada. Luego vamos a tener los pólipos mesenquimales. Estos corresponden a lesiones submucosas similares a encontradas en otros segmentos del tubo digestivo, en donde vamos a tener que a este grupo pertenecen los lipomas, los leiomiomas, los tumores estromales, neurofibromas, schwannomas, entre otros. Todos ellos tienen en común su estirpe mesenquimal, pero difieren en sus características tanto endoscópicas como clínicas e histológicas. Y la localización histológica de estos pólipos va a determinar su aspecto endoscópico. Los de origen mucoso se ven como pólipos sésiles o pediculados, y los de localización más profunda se van a observar como masas tumorales. Dentro de los más frecuentes vamos a tener la presencia de lipomas, leiomiomas, GIST, neurofibromas y ganglioneuromas. Desde el punto de vista endoscópico, estos se pueden presentar como masas sésiles, pediculadas o masas transmurales, y su diferenciación va a estar relacionada con los criterios histológicos y con la inmunohistoquímica que arroje el diagnóstico de cada una de estas lesiones. Ok, aquí observamos en la imagen de la izquierda un leiomioma ubicado en recto con una forma redondeada de base ancha, cubierta por mucosa normal levemente erosionada. En la imagen del centro vamos a observar una lesión pediculada, blanda, amarillenta, de tamaño variable, que va a corresponder a un lipoma. En la imagen de la derecha, una lesión sésil, irregular, de bordes poco definidos, de color amarillento blanquecino, un tamaño variable, y correspondió a un neurofibroma. Y en la imagen de abajo observamos un corte histológico donde se evidencia el infiltrado graso, característico de un lipoma. Aquí tenemos otras lesiones subepiteliales menos frecuentes, como es el caso de schwannomas, pólipo fibroide inflamatorio, el perineuroma y tumores de células granulares, en donde hay algunos casos reportados de pólipos fibroides inflamatorios, como observamos en la imagen inferior, el cual se comporta como una lesión sésil de gran tamaño que puede complicarse con una invaginación de la mucosa e intersusección. Luego vamos a tener pólipos misceláneos, en donde tenemos el pólipo linfoide, también llamado hiperplasia linfoide,
se observa con más frecuencia en recto, son solitarios y pueden asociarse a infección por clamidia. Luego tenemos los pólipos neuroendocrinos, los cuales van a tener dos formas de presentación. Las localizadas en colon derecho son masas tumorales de mal pronóstico, y las de localización rectal son pólipos sésiles pequeños, únicos, de buen pronóstico y muy raramente asociados a síndrome carcinoide, como observamos en la imagen inferior. Su histología va a estar dada por células de citoplasma pálido y núcleo glandular, que es el denominado patrón sal y pimienta. Ellas van a tener 4 patrones básicos, que es el insular, trabecular, acinar y sólido. Y una vez que se tiene la certeza de estar frente a una lesión neuroendocrina, el siguiente paso va a ser saber el grado histológico, ya sea G1, G2 o G3, basándose en el número de tanto de mitosis como en el número de células indicadoras de proliferación celular. Luego vamos a tener los síndromes de poliposis, los cuales se caracterizan por su tendencia hereditaria asociadas a grandes asociaciones sindromáticas y mayor riesgo de malignización que lo que va a ser su contraparte solitaria. Y por consiguiente, el seguimiento clínico es estricto y debe incluir recomendaciones a los familiares. También hay que tener en cuenta que se refiere a la presencia de numerosos pólipos en el colon. El número necesario para hacer el diagnóstico de la poliposis va a estar relacionado al tipo histológico del pólipo. Dentro de las más frecuentes vamos a tener la poliposis adenomatosa familiar. Está asociada a una mutación del gen APC y tiene un 100% de generación a adenocarcinoma. Se requieren como mínimo 100 adenomas convencionales, y dentro de los fenotipos vamos a tener el síndrome de Gardner, que es una poliposis adenomatosa asociada a otras neoplasias como son los ostiomas, y el síndrome de Turcotte, que es una poliposis adenomatosa asociada a neoplasias neurológicas. Luego vamos a tener la poliposis acerrada, que está relacionada a una mutación del gen BRAF y el gen KRAS. Tiene un alto riesgo de malignización, y dentro de los criterios histológicos vamos a tener que más de 5 pólipos acerrados sésiles proximales al colon sigmoides, con 2 de ellos con un tamaño mayor a 10 milímetros, o cualquier número de pólipos acerrados sésiles proximales al colon sigmoides en pacientes de primera línea o de primer grado diagnosticados con poliposis acerradas. Luego vamos a tener el síndrome de Peutz-Jeghers. Este es un síndrome autosómico dominante, va a estar asociada a la mutación del gen LKB1 y STK11. Tiene un riesgo incrementado de cáncer de mama, páncreas y del tracto genital, así como también de cáncer colorectal. Y dentro de los criterios histológicos vamos a tener que más de 2 pólipos de Peutz-Jeghers o la presencia de cualquier número de pólipos de Peutz-Jeghers si este paciente tiene una historia familiar de síndrome de Peutz-Jeghers, o características clínicas como pigmentación mucocutánea, melanótica, y esto va a ser característico en pacientes con una historia familiar de síndrome de Peutz-Jeghers. Ok. Aquí observamos en la imagen de la izquierda múltiples pólipos sésiles en recto correspondiente a una poliposis adenomatosa familiar. En la siguiente imagen del centro observamos múltiples pólipos cerrados en colon derecho correspondiente a un síndrome de poliposis cerrada. Luego tenemos en la imagen de la derecha múltiples pólipos pediculados de tamaño variable correspondiente a un síndrome de Peutz-Jeghers. En la imagen de la izquierda inferior observamos múltiples pólipos pediculados con características de degeneración maligna correspondiente a una poliposis juvenil. Y en la imagen de la derecha inferior observamos la pigmentación cutánea en los labios como característica clínica de un paciente con Peutz-Jeghers. Luego tenemos la evaluación sistémica de las lesiones colónicas. Primero vamos a tener la localización de la lesión. Esta va a ser importante realizarla para la posterior resección endoscópica, ya sea quirúrgica o endoscópica, valga la redundancia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que debe tatuarse la lesión, ya sea en lesiones de difícil localización y visualización, lesiones pasibles de tratamiento endoscópico y lesiones con un diagnóstico o sospecha de malignidad. Esto se va a realizar mediante el tatuaje
y se recomiendan suspensiones estériles de partículas de carbón, siendo la más conocida la tinta china. Hay que realizarla 3 centímetros distal a la lesión en 2 a 3 sitios diferentes. Esta se puede realizar primero mediante un abón con solución 0,9 para asegurar que esta inyección va a estar en el plano submucoso, y luego se instila de 1 a 1,5 milímetros de tinta. Dentro de las complicaciones vamos a tener la peritonitis por una inyección fallida, una fibrosis submucosa y falla de detección en el tatuaje o falla de detección del tatuaje. Luego vamos a tener el estudio del tamaño. Podría utilizarse en forma comparativa una pinza abierta o un asa de polipectomía para poder determinar el tamaño de la lesión. Esta se relaciona directamente con la posibilidad de invasión a la submucosa, en donde podemos encontrar lesiones diminutas menor a 5 milímetros, lesiones pequeñas de 6 a 9 milímetros, las estándar de 10 a 20 milímetros y las grandes que son mayores a 20 milímetros. Luego vamos a tener su morfología, en donde primero vamos a encontrar la clasificación LST, la cual nos permite clasificar al pólipo dependiendo de su forma y longitud. Primero tenemos que esta clasificación va a estar conformada por la forma granular, en donde podemos encontrar a su vez el tipo homogéneo y el tipo mixto nodular. El tipo homogéneo va a corresponder a una lesión 0,2A y el tipo mixto va a corresponder a una lesión 0,2A en combinación de una lesión 0,1S. Luego vamos a tener el tipo no granular, ¿ok? En donde podemos encontrar las lesiones planas elevadas o tipo 0, las tipos 2A, perdón, y la tipo pseudo deprimida, en donde vamos a encontrar una lesión 0,2A más 0,2C. La forma granular homogénea va a tener un riesgo bajo de invasión a la submucosa y un riesgo de cáncer hasta de 1% o menos. Pero a diferencia, la granular no homogénea tiene un riesgo intermedio de invasión a la submucosa y un riesgo de cáncer aproximadamente de un 5%. Y por último, el no granular tiene un riesgo elevado de infiltración submucosa, sobre todo si estamos ante la presencia de un tipo pseudo deprimido, en donde el riesgo del cáncer va a ser elevado hasta de un 15%. Luego vamos a tener la clasificación de París, la cual ya conocemos por el estudio de otro tipo de lesiones, en donde las formas excavadas son las que tienen un peor pronóstico. Ok. Luego vamos a tener el uso de cromoendoscopia vital mediante colorantes tisulares que realzan, delimitan y evidencian patrones endoscópicos específicos. Antes de su aplicación puede administrarse N-acetilcisteína o simeticona con la finalidad de remover el moco y las burbujas. Este tipo de cromoendoscopia se realiza mediante 2 tipos de colorantes principales, como son los absortivos, los cuales son absorbidos por el citoplasma de las células intestinales, en donde encontramos el azul de metileno, y los de contraste, los cuales se van a depositar en los márgenes de la mucosa y van a resaltar las irregularidades de la misma. Y en este vamos a tener el índigo carmín y vamos a observar en la imagen inferior izquierda una lesión sésil donde podemos evidenciar sus bordes, sus límites con mayor claridad posterior a la administración de índigo carmín. Mediante magnificación podemos estudiar el patrón glandular de esta lesión, en donde vamos a tener que la clasificación de Kudo, como observamos en la imagen de la derecha, la cual mediante colorantes vitales y magnificación nos permite estudiar el patrón de apertura glandular, teniendo en cuenta que tanto los tipos 1, 2 y 3 pueden tener como característica principal la resolución mediante resección mucosa endoscópica. Luego tenemos el patrón 4, en donde debería de individualizarse el paciente para decidir si la resolución se realiza mediante disección endoscópica de la submucosa debido a su característica más avanzada.
Y tenemos el patrón 4 y 5 que nos orienta a la realización de una resolución quirúrgica debido a su peor pronóstico. Luego tenemos la utilización de cromoendoscopia virtual que se realiza mediante el NBI. Aquí podemos utilizar dos clasificaciones. Primero la de Cano, que es la que observamos en la imagen inferior, la cual estudia la disposición de la red capilar microcapilar y de la mucosa alrededor de las glándulas. Y luego tenemos en la imagen inferior la clasificación de Ginet, la cual es una modificación de la antigua clasificación de Nice, en donde se agregaron dos subtipos que son el subtipo 2A y 2B. Esta es más específica que la anterior, ya que aquí se van a estudiar más características, como es el caso del color, la superficie y el patrón vascular. Ambas clasificaciones, dependiendo de las características estudiadas, nos van a dar el diagnóstico presuntivo tanto de una mucosa normal como de un pólipo hiperplásico, un adenoma o la presencia de un adenocarcinoma. Ok, vamos a tener ciertos signos morfológicos asociados a la invasión submucosa, como es el caso de un Paris 3, 02C, 02A más 02C, la presencia de una lesión LST no granular, la presencia de una lesión LST granular con un nódulo dominante mayor de 10 milímetros, la presencia de un patrón glandular tipo Q25 o NICE tipo 3 o Ginet tipo 3, un aspecto morfológico como sangrado espontáneo, convergencia de pliegues, exudado, ulceración y una lesión mayor de 20 milímetros, así como también los niveles 1, 2 y 3 según la clasificación de Haggett. Hay que tener en cuenta que esta clasificación histológica debe ser manejada tanto por el patólogo como por el gastroenterólogo, debido a que mediante ella vamos a tener un manejo adecuado del pólipo y esto va a depender del tipo de invasión que nos arroje esta clasificación. Ok. Continuando con la evaluación sistémica, vamos a tener las manifestaciones clínicas de las lesiones benignas, en donde podemos tener que pueden ser inespecíficas y estas manifestaciones van a variar según el tipo de pólipo. Y podemos encontrar características como hemorragia rectal aguda o crónica, dolor abdominal como consecuencia de invaginación o espasmo, tenesmo rectal y diarrea en grandes pólipos de la porción inferior del recto. Vamos a tener la excreción de moco, alteración electrolítica y ácido básica, manifestándose por deshidratación, acidosis metabólica, insuficiencia renal y shock, y esto va a estar relacionada con grandes adenomas vellosos del recto. También podemos encontrar masa abdominal palpable, obstrucción intestinal y cambios en el patrón evacuatorio, en un tumor submucoso y en pólipos de gran tamaño. Y por último podemos tener la presencia de una masa palpable y sangrado en la evaluación por tacto rectal. Dentro de los estudios complementarios vamos a encontrar primero el ultrasonido endoscópico, como observamos en la imagen de la izquierda, el cual en caso de una semiología endoscópica dudosa nos va a permitir determinar la profundidad de invasión, así como la presencia de adenopatías regionales, así como también el estudio específico de lesiones subepiteliales, sobre todo en las que la toma de muestra histológica va a ser un reto. Luego vamos a tener en la siguiente imagen el colon por enema opaco, el cual es preferible el que es por doble contraste, en donde deberíamos evidenciar lesiones concéntricas como defectos de llenado correspondientes a pólipos o lesiones tumorales submucosas. Luego vamos a tener en la siguiente imagen la TAC de abdomen y pelvis con doble contraste, y es recomendable en algunos casos la utilización hasta de un triple contraste. Y por último vamos a tener la prueba inmunoquímica fecal tipo FIT para la detección específica de sangre oculta en heces. Dentro del tratamiento vamos a tener que las lesiones polipoideas las podemos dividir tanto en planas sésiles como en pediculadas, en donde las planas sésiles, las diminutas o menor a 5 milímetros, la podemos tratar mediante polipectomía con asa fría, con una resección en bloque.
Luego, las lesiones pequeñas o de 6 a 9 milímetros la podemos resecar mediante asa fría, también por una resección en bloque. Y si son mayor de 10 milímetros, hay que identificar los signos de invasión submucosa que ya mencioné, en donde tenemos que tener en cuenta que las lesiones intermedias o de 10 a 19 milímetros hay que resecarlas mediante polipectomía con asa caliente, y aquí se debería considerar la inyección submucosa para reducir el riesgo de injuria térmica. Las lesiones mayor de 20 milímetros hay que realizar una resección mucosa endoscópica, sobre todo una resección en bloque, y una resección mucosa endoscópica en piecemeal cuando no es posible realizar una resección en bloque, como es el caso de las lesiones LST. Luego tenemos que las lesiones con sospecha de invasión submucosa superficial hay que tatuar la lesión a 3 centímetros distal a la misma, como ya mencionamos, y derivarlo a un centro para una disección endoscópica submucosa o cirugía. Luego tenemos que las lesiones con sospecha de invasión submucosa profunda, también la misma conducta, tatuar la lesión a 3 centímetros distal y referir el paciente a cirugía. Y luego vamos a tener los pólipos pediculados, en donde los que tienen cabeza menor a 20 milímetros y tallo menor a 10 milímetros y un tamaño de 6 a 9 milímetros, se puede utilizar una polipectomía con asa caliente. Y los que tienen cabeza mayor a 20 milímetros y tallo mayor a 10 milímetros, lo ideal es hacer una inyección con adrenalina con una concentración de 1 en 10.000, hacer una polipectomía con asa caliente y utilizar una profilaxis mecánica con endoclits para prevenir el sangrado tardío. Hay que tener en cuenta que las lesiones LST se recomiendan extraerlas completas si es posible, o en bloque, o en su defecto en piecemeal, excepto las que presentan características de sospecha o un lifting negativo. El procedimiento quirúrgico se realiza mediante laparotomía, con colostomía y polipectomía o resección cólica segmentaria, por resección cólica segmentaria laparoscópica y escisión local endoanal, y esto va a ser realizado si se encuentra cerca del margen anal. Y este tipo de procedimiento se va a dar en 3 situaciones. Primero, ante la presencia de una lesión maligna en la histología, la presencia de invasión linfomuscular o márgenes de resección no libres, presencia de signos de invasión submucosa y la presencia de tumores submucosos sintomáticos o de tamaño variable. Por último, vamos a tener la vigilancia, en donde tenemos que un paciente con un adenoma colorectal hay que realizarle una polipectomía endoscópica. Si tenemos presencia de un carcinoma invasivo y tenemos criterios de buen pronóstico, al paciente hay que realizarle una colonoscopia con biopsia a los 3 meses, y si no tenemos estos criterios hay que referirlo a cirugía. En cambio, si tenemos la presencia de un pólipo sésil de gran tamaño, deberíamos de hacer una colonoscopia con biopsia a los 3 a 6 meses para hacer una vigilancia, y en caso de que no tenga estas características, debemos repetir la colonoscopia con una exploración completa y con un paciente bien preparado. Si la lesión es una lesión con 3 o más adenomas y hay un antecedente de un familiar de primera línea con una poliposis familiar, lo ideal es hacer una colonoscopia a los 3 años, y si este paciente no tiene este antecedente, se puede incluso hacer a los 5 años. En los adenomas aserrados sésiles se requiere un control en 5 años si tienen menos de 3 lesiones o todas las lesiones son menor de 1 centímetro, y un control en 3 años si las lesiones son mayores a 1 centímetro. En los adenomas aserrados tradicionales, lo ideal es hacer un control en 3 años después de una resección completa. En pacientes con 1 o 2 adenomas tubulares con displasia de bajo grado, lo ideal es hacer una colonoscopia en 5 a 10 años, posterior a la polipectomía. Y en pacientes con 3 o de 3 hasta 10 adenomas, o un adenoma mayor de 1 centímetro, o cualquier adenoma con un componente velloso o displasia de alto grado, lo ideal es hacer la colonoscopia a los 3 años. Y por último, los pólipos inflamatorios, hiperplásicos y amartomatosos tipo esporádicos no van a requerir seguimiento. Esto es todo. Muchas gracias.